minutos previos al inicio de la conferencia que impartirá Alejandro Cercas, el presidente del Consejo Europeo, del Consejo Extremeño del Movimiento Europeo. En principio, bienvenido, gracias por atendernos momentos antes de la conferencia. Es un placer. Y además, lo primero que queremos saber es qué es el Consejo Extremeño del Movimiento Europeo, porque probablemente muchos de nuestros oyentes lo desconocen. Bueno, el movimiento europeo es un movimiento internacional, está en los 27 países de la Unión Europea, está desde el principio, desde el año 1950, y representa a los intelectuales, políticos, sindicalistas, la sociedad civil europea en la construcción de la unidad y de la integración de los países. Siempre hemos entendido desde el principio que el proyecto de construcción europea debía ser un proyecto democrático y de los ciudadanos, no solamente de los políticos. Y hemos empujado y seguimos empujando para que Europa cada vez esté más unida y dé una respuesta más eficaz a los problemas de los ciudadanos. Un movimiento al que contribuye sin duda alguna la Fundación Ibero-Europea también, iberoamericana de Juste, un movimiento y una fundación que está muy comprometida con esos valores. Muy comprometida, y además que aquí el Consejo Extremeño tenemos un convenio de colaboración con ellos, y gracias a la Fundación Juste, pues nos dan una cobertura muy importante, y si hoy yo estoy aquí en Villafranca es porque la Fundación, en una cátedra que tiene sobre la realidad iberoamericana, pues hace este tipo de conferencias. Es decir, que en Extremadura para nosotros la imagen de Europa es la Fundación Juste, y por tanto trabajamos con ellos y les ayudamos en lo que podemos, que no es mucho, y ellos nos ayudan a nosotros en lo que pueden, que es mucho y muy importante. Quizás un objetivo común que persiguen y o por el que se encuentra de alguna manera comprometido con lo que ocurría hace ya algo más de un año con la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Desde entonces quizás ese proyecto de Europa se vea más comprometido. Sí, pero con gran sorpresa para mucha gente que hacía de Casandra que se iba a estropear la Unión Europea porque los intereses eran diferentes de los países, porque la dependencia de Rusia era muy asimétrica y que esto no iba a aguantar, la política de apoyo al pueblo ucraniano. Pues hoy Europa, un año después, vemos que está más unida que al principio de la agresión. Estamos desarrollando un trabajo con una unanimidad prácticamente total en el Consejo Europeo, total en el Parlamento de todas las fuerzas políticas, y este año ha sido un año de una enorme solidaridad de los pueblos de Europa, de los gobiernos y también de la Unión Europea, en ayuda humanitaria, en ayuda militar, en ayuda de inteligencia, y esperemos que también en ayuda diplomática para que el final de la guerra sea un final justo, donde se respeten los derechos del pueblo de Ucrania también. Pero siendo realistas se ve un poquito lejos, quizás corremos el riesgo de que ese conflicto se enquiste un año después. Podemos ver que no es fácil la solución. Precisamente hoy se advertía desde Amnistía Internacional la vulneración de derechos por parte no solamente de Rusia, que es algo que ya sabemos, sino también por parte del ejército ucraniano, algo que suele ocurrir también en conflictos como el que estamos viviendo, ¿no? ¿Hay posibilidades de que...? Bueno, es evidente que es David contra Goliat. Rusia es 10 veces más grande en población, en capacidad militar, en capacidad industrial que es Ucrania. Pero todos nos hemos dado cuenta de que en Ucrania se están debatiendo una serie de valores y una serie de justicia que no es solamente para Ucrania, es para toda Europa. Si nosotros dejamos pasar en Europa y en el mundo que la voluntad de los fuertes se imponga sobre los débiles, se pueda romper la frontera, se pueda violentar a mujeres, se pueda destruir toda la infraestructura civil sin una respuesta, pues evidentemente no pararán en Ucrania. Como pasó con Hitler, continuarán en un afán expansionista. ¿Va a ser duro y difícil? Lo está siendo ya. Sí. Lo está siendo muy duro y muy difícil, sobre todo para los ucranianos, que son los que están sufriendo las consecuencias de los misiles y de la artillería rusa. Pero más sufrirían si aquello hubiera sido un paseo militar, hubieran borrado Ucrania del mapa, hubieran destruido ese país y hubieran continuado con todos los países de que fue la antigua Unión Soviética o el Imperio Ruso, porque lo que quiere Putin es volver a una situación de hegemonía en toda Europa y en todo el mundo. El título de su conferencia es Ucrania, año 1, ¿no? Ese primer año, cuando hay un primero, se corre el riesgo de que siga ocurriendo, pero supongo que su conferencia abordará también la situación de este. Sí. La guerra de Ucrania va a significar, y es lo que le voy a decir a los alumnos, lo van a recordar en su vida, porque va a ser uno de esos hechos que va a marcar la existencia de Europa. Hasta ahora creíamos que después de la Guerra Fría, que se había hundido la Unión Soviética, el continente era un continente de paz, y ahora vemos que no, que hay un continente donde siguen existiendo, desgraciadamente,
los deseos hegemonistas de unos países sobre otros, los poderosos de soyuzgar a los débiles. Y después de la guerra de Ucrania, en cualquiera de las hipótesis, va a ser un periodo dilatado de dificultades. Eso no cabe la menor duda. Lo que creíamos después de la Guerra Fría, que el dinero que se dedicaba a armamento, por ejemplo, ya iba a haber unos dividendos de la paz, pues ahora vamos a tener que seguir pensando en que necesitamos una defensa. La gran pregunta es si lo haremos de una manera racional, al servicio de unos valores importantes y también con la mayor economía posible. Es decir, si vamos a mutualizar los 27 países europeos nuestra defensa en lugar de tener 27 sistemas de defensa. Hoy Europa gasta en defensa casi tanto como Estados Unidos. La mitad, algo más de la mitad que Estados Unidos. Pero tenemos 10 veces menos capacidad que Estados Unidos porque los sistemas de armas son diferentes, se compran en condiciones de desigualdad y vuelve otra vez la Unión Europea a ser la respuesta a una necesidad que tienen los pueblos de Europa, que es su seguridad. Si Europa consigue hacer una Europa de la defensa, como ha conseguido hacer una Europa de la agricultura o de la moneda, vamos a tener mucha más seguridad y no pagar un precio tan elevado a un mundo mucho más peligroso que va a salir de la guerra, va a ser un mundo muy peligroso y vamos por tanto a jugarnos mucho en este envite para que después de la guerra tengamos una Europa con capacidad de defenderse sola, sin necesidad también de estar siempre llamando al amigo americano. ¿Se apunta en ese sentido a la militarización ya de manera conjunta del continente? Bueno, es que el problema es que la Unión prácticamente no tiene capacidad de defensa en este momento. Estamos gastando el 1,5% de nuestro PIB en defensa, porque pensamos que los americanos van a ser los que defiendan en una posible agresión rusa. Es evidente que no podemos seguir, porque además esas ayudas nunca son gratuitas. O sea, Europa desgraciadamente va a necesitar gastar más dinero en defensa. En defensa no significa solamente armas. En defensa significa inteligencia, por ejemplo. Significa también una política diplomática mucho más activa y unida para contar en el mundo. Es decir, que los grandes conflictos que ahora vemos en Ucrania, pero mañana podemos verlo con China o lo podemos ver en multitud de situaciones donde se vuelva a plantearse crisis mundiales, que Europa tenga capacidad de hacer frente a ello sin que tengamos que volver a militarizarnos en exceso. O sea, que de alguna manera la Unión Europea también va a evitar una militarización de todos los estados. Cuando Alemania ha dicho que se va a gastar 100.000 millones de euros más en armamento y en el ejército, si mañana Francia hace lo mismo, España hace lo mismo, sindicando todas esas capacidades, mutualizando la defensa, nos va a costar la mitad de dinero y vamos a tener el doble de efectividad que lo que vamos a tener separados. ¿Qué pasaría con organismos como, por ejemplo, la OTAN? Bueno, es que la OTAN suma a las capacidades de los países europeos, suma a las capacidades de los anglosajones, suma a la capacidad americana, canadiense y británica, lo cual es un plus de seguridad a Europa. Pero en mi conferencia dice eso, dice que tenemos que seguir, pero no confiando solo en la OTAN, necesitamos una Europa de la defensa que tenga autonomía también frente a los americanos. Aunque los americanos, nosotros formamos parte del mundo occidental sin ninguna duda, no porque hayamos elegido, sino porque nos ven así. Así nos ven los rusos, nos ven los chinos y en la geopolítica, en los conflictos internacionales, nosotros vamos a estar con el mundo occidental, que es el mundo de nuestros valores, que es el mundo de la democracia. Y en este momento hay ataques muy fuertes a la democracia por países que no creen en la democracia ni en los derechos humanos. Pero eso no quiere decir que tengamos que estar supeditados a los Estados Unidos de Norteamérica. Podemos ser socios, colaboradores, pero Europa necesita tener una voz autónoma. Y eso es un poco también el tema de mi conferencia. Yo creo que la próxima generación de europeos, que serán los alumnos de este colegio, entre otros, la próxima generación de europeos tiene que saber que si quiere estar segura, tiene que dedicar recursos, capacidades e inteligencia para buscar su seguridad. Y no depender de que sea otro quien le ofrezca la seguridad. Porque si es otro, va a perder autonomía y va a perder libertad. ¿Cómo se plantea también alguien que probablemente esté en disposición de tener una opinión sobre la incorporación de otras potencias? Me estoy refiriendo a la potencia china, ¿no? A China, que se postula como una de las potencias hegemónicas, sin duda alguna, de este nuevo tiempo. Evidentemente. Bien, ese va a ser en los próximos años, la competencia por ser la potencia dominante en el mundo va a estar entre Estados Unidos y China, porque Rusia, al fin y al cabo, es un país mucho más pequeño en capacidades humanas, económicas, en cambio China es un gran gigante. A nosotros lo que más nos interesa también de la guerra de Ucrania es que se saque la lección de que el país fuerte no puede a sus vecinos plantearse invasiones, ruptura de fronteras, terminar con la autonomía y con el derecho de autodeterminación. China yo creo que está mirando a Ucrania también porque tiene una gran demanda de incorporar a Taiwán y a la República China. Si a Putin le sale bien lo de Ucrania,
no cabe la menor duda, y no hay respuesta de Occidente y de Europa ante esa agresión, los chinos van a tener un argumento adicional para ir contra Taiwán, porque si el resto del mundo permite que los autócratas hagan de su fuerza la ley, pues van a continuar haciéndolo. Lo cual no quiere decir, y también lo digo en mi conferencia, tenemos que echar fuera la ingenuidad de creer que el pacifismo, solamente vamos a conseguir la paz. Pero tenemos que tener fuerza y capacidad para imponerlo. Pero no podemos echar el niño con el agua sucia, no podemos echar el niño de nuestra vocación pacífica, multilateral, con el agua sucia de la tensión que hay en este momento con China y con Rusia. Europa tiene que tener la capacidad de una salida también diplomática y una salida de diálogo para que el mundo multipolar se respete, pero nos respetemos todos. De manera que, efectivamente, las próximas décadas va a haber un problema muy serio entre Estados Unidos y China, y a nosotros nos interesaría mucho que Europa dijera algo en ese conflicto y que no seamos solamente espectadores y víctimas de ese conflicto. Pero para eso Europa tiene que tener fuerza, que en este momento no la tiene. Y si no tiene Europa fuerza, pues va a ser un ayudante de Estados Unidos. Pero queremos ser protagonistas. Porque, desgraciadamente, el mundo, a pesar de lo que creemos, los españoles tenemos muy poca visión geoestratégica, porque nunca hemos estado en los problemas del mundo, pero ahora ya sí estamos, el mundo va a seguir teniendo conflictos. Y entonces hay que saber si en esos conflictos queremos tener una voz que suene, que resuene, que se incorpore en nuestra visión del mundo, o si vamos a sufrir los conflictos. Es preferible estar capacitados para intervenir con nuestros valores, que son valores de paz, de multilateralismo, y para eso necesitamos una Europa más unida y una Europa de defensa que hoy no tenemos. Bueno, pues con la salida incluso de Gran Bretaña, pues sí, hemos perdido una fuerza importante. Hemos perdido una fuerza importante. Y lo que está ocurriendo, por ejemplo, en países, no olvidemos lo que está ocurriendo ahora mismo en esa llamada o denominada durante mucho tiempo locomotora de Europa, que era Alemania. Alemania se está enfrentando a problemas duros. Estamos viendo también lo que está ocurriendo en Francia. Son momentos oportunos para plantear esa unión en virtud de ese objetivo. Sí, porque la vida personal y colectiva no es otra cosa que arreglar problemas. A veces soñamos que no va a haber problemas. No. Los problemas están ahora y lo vamos a tener en las siguientes generaciones. El asunto es que tengamos herramientas para abordar esos problemas. Pero las tentaciones de los países de egoísmos, lo que pasa en el Reino Unido, de irse, etcétera, etcétera, eso vamos a tener que lidiarlo. También es cierto que otros países, tenemos a Suecia, tenemos a Finlandia, que en este momento se van incorporando al club europeo. Yo no tengo la menor duda de que ya está ocurriendo en el Reino Unido que hay una mayoría que quiere volver otra vez. O sea, cuando pase el tiempo y vean las consecuencias de esa locura que tuvieron de irse creyendo que iban a estar mejor, van a estar peor. Incluso en este tema de la defensa, van a tener necesariamente, como ya está ocurriendo ahora mismo con la guerra de Ucrania, los ingleses, el Reino Unido está haciendo ya una cooperación con la Unión Europea para la compra conjunta de armas, para el adiestramiento conjunto de los militares ucranianos. Estamos colaborando. No hay posibilidad ninguna de que ellos estén aislados. De manera que ha habido un problema muy serio con el Brexit, pero veremos a ver si eso también, igual que ha habido un problema muy serio con Ucrania, pero ese problema puede ser que nos permita comprender mejor la necesidad que tenemos de estar unidos, también a los británicos, también a los británicos. Muchas gracias, señor. Vale. Pues muy buenas tardes. Me preguntaba Alejandro hace un rato que si yo le iba a presentar. Le dije, sí, aunque tú eres muy presentable, me toca presentarte. Y la verdad es que presentarle para mí es una tarea tremendamente sencilla. Hace muchos años que le conozco, tenemos muy buena amistad. Yo podría desgranar muchos méritos suyos, entre ellos más de 30 años de servicio público. Pero si yo tuviera que resumir a Alejandro en 2 palabras, diría que es una persona honrada y comprometida. Es honrada porque él empezó como diputado en el Congreso de los Diputados en 1982, de 1982 a 1999, primeramente en representación de la provincia de Madrid y después en representación de Cáceres, porque él es de Iba Hernando, es paisano, es extremeño. Y cuando acabó su estancia en el Congreso de Diputados en el 99, se marchó a Bruselas y ha sido diputado en el Parlamento Europeo entre 1999 y 2014, si no recuerdo mal. 15 años de eurodiputado, en años en los que ha tenido importantes responsabilidades, especialmente en defensa del mundo de los trabajadores.
y hay que reseñarlo así. A pesar de tantos años de diputado, tantos años de eurodiputado, no ha venido a Villafranca ni en coche oficial, ni ha venido en helicóptero, ha venido desde Madrid conduciendo su coche. Y mañana se volverá a Madrid conduciendo su coche. No ha ido a ningún consejo de administración, ni a ninguna puerta giratoria, sino que está dando o enseñando, más que dando clases, yo diría que compartiendo experiencia en el módulo Jean Monnet de la Universidad de Extremadura, y el rato que le queda libre, también presidiendo el Consejo Extremeño del Movimiento Europeo y atendiendo a su nieta en Madrid. Entonces yo tengo que decir que es una persona honrada en la que en 30 y tantos años de vida pública no se le reconoce ni una tacha, ni un escándalo, ni nada que reprocharle. ¿Lo habrá hecho mejor o lo habrá hecho peor? Yo creo que lo ha hecho muy bien. Pero nadie podrá decirle, te has valido de la política para tu lucro personal. Y eso es un mérito que hay que reconocer. Y en segundo lugar, es una persona comprometida. Porque él empezó en política cuando España aún era una dictadura. Cuando no existían libertades. Él, que era entonces ya licenciado en Derecho, que tenía plaza de funcionario de la Administración General del Estado, podía haber tenido una vida muy cómoda y, sin embargo, arrostró esas dificultades que conllevaba desempeñar una tarea pública. Empezó en Juventudes Socialistas, se afilió al Partido Socialista y, aún en la clandestinidad, empezó a desarrollar una vida muy fructífera que seguro que él, alguna anécdota de las muchas que me ha contado, pues nos dirá también. Y el venir aquí a Villafranca fue porque hace poco yo estuve en una conferencia suya. Siempre que viene a Extremadura intento estar en los actos de Alejandro, y dio una conferencia muy buena en Badajoz. Y él me dijo que algún otro lugar en que pudiera darla, especialmente para hacer pedagogía con la gente joven, que es muy necesario. Y yo, siempre que puedo, arrimo a Villafranca lo que me dejan, y siempre que no se enteren los pueblos de al lado, algunos muy cerca, aún más, y siendo Villafranca, pues también lo que es a nuestro colegio, si es posible, lo traigo aquí. Y le ofrecí la posibilidad de que viniera a Villafranca, que compartiera con quien quisiera, alumnos, padres de alumnos, público en general, lo que él de primerísima mano sabe sobre la guerra de Ucrania, porque yo creo que, sin lugar a duda, Alejandro es de los españoles y, por supuesto, de los extremeños más informados sobre Europa que hay, de primera mano. Tras su trayectoria en Bruselas, tiene muchos contactos con comisarios, con comisarias europeas que le cuentan la realidad, y él perfectamente nos va a contar cómo está la guerra en Ucrania, como nos podría hablar de otras muchísimas cosas que yo creo que también en el futuro, dado la experiencia que ha tenido, que ha quedado maravillado de Villafranca, que no la conocía, siendo de Iba Hernán, nunca había venido a Villafranca. Algo tenía que tener malo, Alejandro. Por supuesto no conocía el colegio y ha quedado que él estuvo a punto de estudiar en el colegio, pero su padre al final no lo trajo. Pues yo creo que algún día repetirá. Contento de que esté con nosotros, contento de que estéis aquí con nosotros, y vamos a escucharle porque seguro que lo que tiene que decirnos es interesante.